Comencemos a grabar, sí. Si todos están de acuerdo con grabar. Si alguien no está de acuerdo, levante la mano. Bueno, listo. Buenos días, buenas tardes a todos, casi buenas noches en España. Hoy le damos la bienvenida al doctor Juan Arroyo, que nos acompaña desde Sevilla. El doctor Arroyo es profesor catedrático de la Universidad de Sevilla, donde se desempeña como docente de diversos cursos e investigador con una larga trayectoria en el estudio de la evolución de las plantas. Y esto se refleja en numerosas publicaciones que tienen más de 5,000 citas a todos estos trabajos. Y se destacan, y particularmente para este curso, que es de nuestro interés, que tiene que ver con ecología y evolución de los sistemas reproductivos de las plantas, pues justo Juan ha hecho numerosas contribuciones a este campo particular, y pues algunas de las más importantes en este sentido tienen que ver con los sistemas heterostílicos, los sistemas reproductivos heterostílicos y la evolución de estos sistemas y las diversas variantes, ¿no? Ya ustedes pudieron leer también algunos de los artículos, ¿no? Los artículos que les enviamos, así es que ya tienen alguna base sobre esto, y Juan hoy entonces nos va a hablar sobre este tema de construyendo la heterostilia, patrones evolutivos y mecanismos subyacentes. Bueno, y antes de dejar ya a Juan que comience con su plática, también comentarles que Juan ha sido, digamos, no es ajeno a México, ha tenido, digamos, ha trabajado principalmente en los sistemas mediterráneos, pero ha tenido numerosas colaboraciones también con investigadores de Latinoamérica y en regiones tropicales, incluyendo, bueno, diversos países, pero México es uno de ellos. Entonces, Juan conoce México, también es colaborador de un proyecto conjunto de CITED, que es la Red Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. En el que pues colaboramos en un proyecto sobre servicios de polinización y dispersión de semillas en diferentes ecosistemas de Latinoamérica y España. Entonces, bueno, sin más, yo creo que los dejo con Juan para que nos platique sobre este tema tan interesante que es la heterostilia y todas esas variantes. Una cosa para comentarles también es que esta plática se va a grabar, como dijimos, y se va a poner a disposición, como hemos estado haciendo, ¿no?, en la página de YouTube, por lo cual van a poder tener acceso a ella también de otros estudiantes interesados. Muchísimas gracias a Juan por aceptar nuestra invitación. De verdad, estamos muy agradecidos. Y pues nada, ahora adelante. Bueno, una cosita más sobre la logística, es que preferimos, tal vez por ser esto a distancia así, que la plática pues se dé completa y ya luego las preguntas las hagan al final, igual como hemos venido haciendo en los seminarios que ustedes han atendido de la licenciatura en ecología, ¿no? Y hacemos las preguntas al final, entonces pueden levantar la mano o pues poner también las preguntas en el chat. Ahora, si hay algo así muy, muy importante, dice Juan que pues está bien, pueden hacer la pregunta en el chat, si es algo que se necesita resolver de momento, pero tratemos de dejar las preguntas para después. ¿Verdad? Listo, gracias Juan. Muy bien, gracias a ti Silvana y también a Mauricio por invitarme, el placer es mío, desde luego, y el agradecimiento también. Solo un detalle, México no es uno de los países con los que tengo colaboraciones, es con el país con el que tengo más colaboraciones. Quiero que es justo decirlo. Es decir, son muchos los colegas con los que desde hace bastante tiempo vengo trabajando. Luego, para mí es un doble placer, porque es una tierra, incluso ahora en la distancia, pues, en fin, por la que tengo especial cariño y la verdad es que me agrada especialmente pues poder participar en vuestro posgrado. Es decir, no es solo uno de los países latinoamericanos, sino que te digo, es
con quien más con quien más he colaborado con distintos grupos. Bueno, pues dicho eso, vamos a ver la presentación que me pidieron para vosotros en el curso de posgrado. Bien, y yo lo primero que tengo que decirles es que probablemente esto suene bastante esotérico. Es decir, la heterostilia, bueno, sí, cuando se estudia botánica, normalmente dentro de algunos de los temas de biología reproductiva y demás, aparece, ¿no? Aparece la heterostilia. Realmente, yo desde hace mucho tiempo me doy cuenta de que esto es un tema bastante particular y yo diría que en muchas circunstancias esotérico, no exclusivamente, pero casi exclusivamente, que interesa a unos pocos de botánicos locos y de biólogos evolutivos o evolucionistas. Eso es bastante cierto, pero también es cierto que, como veremos a lo largo de la charla, del seminario, veremos que tenemos que olvidarnos un poco de lo raro que es el sistema. En el fondo no es tan raro. Nos suena mucho más la dioecia, por ejemplo, y sin embargo la frecuencia no es tan diferente. Pero bueno, el caso es que lo que importa es que es un sistema modelo para estudiar procesos evolutivos. Es un sistema magnífico que no tiene parangón, como veremos. Eso es lo que quiero recalcar, ¿eh? A pesar de que el nombre yo entiendo que tira un poco para detrás. Bien, espero que si no se me oye bien o se corta, hay mucha distancia, no sé, el cable submarino o el satélite, no sé cómo llega la información, pues no sé si es muy eficaz y podría cortarse. Yo a Silvana la he escuchado bastante bien. En sentido contrario, ayer hicimos una prueba y funcionaba bien. Espero que siga así. Si en un determinado momento se corta, te ruego, Silvana, que me avise. Bien. Por supuesto. De momento se escucha muy bien, así es que, pero sí, te estupendo. avisamos. Bien. Bueno, pues empecemos. Bien. Ya en el subtítulo del seminario aparece Darwin. No es raro, ¿verdad? Es más, aparece Darwin de una manera como un poco ya sobreentendida. Darwin tenía razón. ¿Cómo no? Darwin siempre tiene razón. Ojo, eso no debería ser así, porque si no, no estaríamos estudiando ciencia, no estaríamos haciendo ciencia, sino otra cosa más parecida a las creencias o a la religión. A veces Darwin se equivocó, ¿eh? Y en algunos aspectos, dentro de este seminario, bastante. Si queréis, después podemos hablar sobre ello. Pero en lo que a mí me concierne, la verdad es que en este caso cada vez estoy más convencido de que fue premonitorio, de que hizo una serie de hipótesis, como tantas. Podríamos incluso hacer una estadística de la lista de hipótesis explícitas que Darwin enumeró, algunas muy generales, otras mucho más particulares, y ver como cuántas de ellas se han demostrado ciertas y cuáles no. En este caso veremos al final, creo, al final de la charla, que iba por el buen camino. Bien, Darwin escribió varios libros, bastantes libros. De hecho, él se dedicó más a escribir libros que a publicar artículos. En aquella época los científicos, los naturalistas, no tenían la limitación de espacio y de dinero. Tenían más dinero que nosotros, para empezar. Ahora, bueno, más dinero que nosotros tiene cualquiera, o casi cualquiera, pero el caso es que tenían menos limitaciones en el número de páginas que podían publicar y publicaban fundamentalmente como libros. Darwin publicó bastantes libros y al menos 6 de ellos eran sobre plantas, fueron sobre plantas. Unos también, además, en relación con los animales, pero fundamentalmente dedicados al mundo de las plantas, a la biología de las plantas. Podemos decir, por tanto, que Darwin también era botánico, algo que muchos de nuestros colegas no acaban de entender. Piensan que se les conoce por los cirrípedos y por los pinzones y demás. Y eso es cierto, pero hizo aportaciones realmente importantes. 6 libros de botánica, algunos paradigmáticos, como este que tienen en la diapositiva. Las diferentes formas de las flores en las plantas de la misma especie, o sea, las variaciones intrapoblacionales, que dedica casi todo el libro, el 80% de las páginas, está dedicado precisamente a la heterostilia y el 20% restante a la dioecia, curiosamente. Es un libro de biología reproductiva de plantas que lo podemos usar en clase. De hecho, es probable que muchos profesores, muchos colegas lo usen. Se ha editado muchas veces en edición facsímil, de lectura fácil, un libro pequeño que yo sugiero, es muy barato, si no se puede conseguir en PDF fácilmente. Sugiero una lectura a aquellos que tengan interés en la biología reproductiva de las plantas.
Les decía hace unos minutos que buena parte del libro se dedica a la heterostilia. Solo para recordar de qué estamos hablando. La heterostilia es la presencia de dos, a veces tres, pero normalmente dos, morfos, formas de flor dentro de la misma población, con una base genética, es decir, hay plantas que son todas las flores de esa planta son de un morfo y otras que son del morfo contrario. Aquí tienen una fotografía de un modelo de los que se usaban antiguamente. Cuando yo empecé mis estudios todavía se usaban esos modelos, ahora ya no hace falta. En la pantalla podemos recrear de una manera mucho... Pero bueno, siempre viene bien ver que las cosas se hacían como se podían hace unos años. Por ejemplo, con estos bonitos modelos que eran casi obras de arte. Este corresponde precisamente a este esquema de Darwin, que a su vez corresponde a una especie de prímula, especies paleárticas, que están por toda Europa, Asia templada y parte de Norteamérica, holártica diría yo, aunque el centro de distribución, el centro de diversidad está en el Himalaya, si no recuerdo mal. Bien, bueno, pues ya Darwin en su esquema, un esquema bastante conocido, mostraba que solamente había cruces legítimos entre los estambres de un morfo, que se ven aquí, y el estigma del otro morfo, y viceversa. Mientras que la autopolinización y los cruces entre plantas del mismo morfo estaban prohibidos. Prohibido significa genéticamente inviable. Esto lo describió Darwin por primera vez en este libro, y la verdad es que es lo que, digamos, la definición canónica de heterostilia. ¿De acuerdo? Sigamos. Esto lo hizo Darwin ya hacia el final de su carrera, el libro de 1877, es decir, Darwin tenía un aspecto entre la fotografía de la izquierda y la de la derecha. Él murió 2 años después de la fotografía de la derecha, ya era madurito, ya, en fin, le había dado tiempo a pensar mucho sobre esto porque los primeros trabajos los publicó como 20, 30 años antes de esta fecha, ¿vale? Bien, seguimos. Bien, el contenido de la charla, pues como decía al principio, contiene primero una visión sobre por qué la heterostilia es un sistema modelo muy bueno, que ha servido para estudiar cómo funciona o qué promueve la fecundación cruzada en las angiospermas, las plantas con flores, que son las únicas que tienen heterostilia, y veremos que ha habido mucha controversia sobre las causas y las consecuencias y los pasos o transiciones que hay según distintos autores a lo largo de todo el siglo XX, y yo diría que aún todavía. No están las cosas completamente resueltas, como veremos. Después veremos que hay una serie de posibles hipótesis biogeográficas y ecológicas que han sido bastante, yo no diría que despreciadas, pero al menos no tenidas en cuenta en comparación con modelos con hipótesis mucho más genéticas, de base genética. Sin embargo, la parte ecológica y biogeográfica, que al fin y al cabo es lo mismo, una cuestión de escala, pues no ha sido muy desarrollada. La charla en parte trata de solventar un poquito, hasta donde nosotros podemos, este problema. Y eso lo vamos a hacer con 3 casos de estudio. Hay más posibles, pero son los 3 que nosotros hemos trabajado más. En primer lugar, Narcissus, que es el que más he trabajado. En segundo lugar, 2 géneros muy relacionados, el Lithodora glandora, Boraginacea, y finalmente, y más recientemente, estamos en ello todavía, en Linum, de la familia Linácea. Bien, y básicamente vamos a detectar patrones evolutivos a una escala macroevolutiva con estos 3 géneros, y finalmente vamos a elegir algunos que conocemos un poco mejor para indagar sobre los mecanismos evolutivos que hacen que funcione de una determinada manera la heterostilia o alguna forma de heterostilia, y fundamentalmente saber si es estable, es decir, si el funcionamiento conduce a una situación estable o no. Bueno. Bien, hay muchos modelos. Realmente, si revisan la literatura, pueden encontrar una lista de modelos más grande de lo que yo les puedo explicar aquí rápidamente. Sin embargo, todos esos modelos se resumen, en fondo, se resumen en 2, fundamentalmente en 2, que están aquí señalados.
Un modelo fundamentalmente genético de dos grandes genetistas de poblaciones que están en activo, ya mayores, que son Deborah y Brian Chatsworth, pero que son modelos que son matemáticos, que son cuantitativos, pero que fueron previamente descritos por Baker en los años 70, Herbert Baker, el fundador, digamos, de la biología floral moderna, diría yo, y antes por Matheron de Winton, en unos años difíciles. No solo estos años en el mundo son difíciles, sino que hubo épocas pasadas en las que también fueron muy difíciles. En Inglaterra estuvieron, de alguna manera, estuvieron desarrollando la genética de poblaciones, y uno de los casos de estudio importantes para el desarrollo de la genética de poblaciones, los años 30 y 40, incluso un poco antes, fue la pterostigmia. Matheron de Winton fue uno de los autores críticos. Ese modelo es genético y básicamente, resumiéndolo mucho, se basa en una serie de premisas. La premisa fundamental es que las plantas sufren, muchas plantas sufren una alta autogamia, autofecundación, que provoca una fuerte depresión endogámica que hace que se originen sistemas de incompatibilidad originalmente dimórficos, que sería esta situación de aquí, dimórficos, en el que directamente producen dos morfos en la población, gracias a ser un sistema dialélico. No sé si en clase les habrán explicado lo que son los sistemas dialélicos de incompatibilidad, que si no tienen una diferenciación morfológica son muy ineficaces. Y al ser ineficaces, pues se promueve por selección diferencial una disposición alternativa de los órganos florales para promover una fecundación cruzada muy eficaz. Incidentalmente, después se puede perder esa situación hacia la posición 2 o la posición 3, que en este modelo son vistos, esas posiciones son vistas como desviaciones, como desviaciones no estables, inestables. En contra de esa hipótesis genética que predominó durante la segunda mitad del siglo XX y fue canónica, en la que aparecía en todos los libros de botánica y de genética, yo lo recuerdo perfectamente, los libros de genética general aparecía. Pues a final del siglo pasado, David Lloyd y Colin Webb desarrollaron una hipótesis que era puramente ecológica, basada fundamentalmente y directamente en Darwin, en pensar que lo que hay no se trata de evitar la depresión endogámica, sino de favorecer una máxima eficacia en la función masculina y la función femenina dentro de una flora hermafrodita. Esas flores hermafroditas pueden tener un conflicto de intereses, es decir, pueden tener una interferencia, el estilo impide una dispersión adecuada de los granos de polen, y los estambres pueden impedir una recepción adecuada del polen en los estigmas. Y eso se soluciona separándolos en dos morfos. De manera que el primer paso sería la consecución de un dimorfismo estilar en el que solamente cambia la altura de los estigmas, que es ineficaz porque la transferencia no es precisa, lo cual lleva a una selección direccional en cada uno de los morfos para hacer precisa la situación, en una situación lo más cercana a la reciprocidad. Y al final, solo al final se conseguiría, en la mayoría de los casos aparentemente, una incompatibilidad heteromórfica, de manera que hay genéticamente un sistema ligado, de forma que los granos de polen producidos aquí solamente van a germinar en estigmas como este y viceversa. De manera que la secuencia de transiciones es 1, 2, 3, 4 frente a la secuencia de transiciones anterior, ¿de acuerdo? Que es diferente. Sería fundamentalmente de 1 a 4, directamente, y en ocasiones, solo en ocasiones de 2 a 3, pero serían como imperfecciones del sistema. La condición ancestral es también diferente. La condición ancestral, el estado 1, en el modelo de Lloyd y Webb, ecológico, es de ercogamia de aproximación, es decir, el estigma por encima de los estambres. Mientras que en el modelo, no lo he dibujado, pero lo digo de palabra, en el modelo de Deborah y Brian Chatsworth, el sistema
ancestral, la disposición ancestral, es de no ercogamia, ¿de acuerdo? Es decir, no hay separación entre anteras y estigmas, lo cual provoca una alta tasa de deposición de polen propio y autopolinización, que son una precondición necesaria para que haya depresión endogámica, ¿de acuerdo? Luego la condición ancestral es también diferente. Sigamos. Bien. La mayor parte de los autores, en los libros canónicos, consideran que distilia es solo esto, esta condición. Sin embargo, si aceptamos la hipótesis funcional o ecológica de Lloyd y Webb, debemos entender que la distilia o la heterostilia también es esta condición. ¿Por qué? Pues porque la aparición del sistema de incompatibilidad no está intrínsecamente ligado, según ese modelo, a la reciprocidad. ¿De acuerdo? De manera que con un sistema exclusivamente morfológico, si funciona bien, por eso esta hipótesis es funcional, no haría falta esta condición última. Podría quedarse en esta condición final. ¿De acuerdo? Bien. Para probar esta hipótesis, pues necesitamos casos de estudio. ¿Cuál es el problema? Porque tenemos pocos casos de estudio. Hasta hace poco teníamos muy pocos casos de estudio. De hecho, si retrocedemos una diapositiva, todo el modelo de los Charlesworth, está basado en la evidencia limitada, además, de las plumbagináceas, en Almería, concretamente, y en Plumbago, de esa familia. Mientras que la hipótesis de Lloyd y de Webb, pues estaba basada en evidencia muy circunstancial y casi exclusivamente morfológica. Pero la publicación original de su hipótesis en 1992 provocó que una serie de autores, una pequeña serie de autores, se dedicaran a buscar casos de estudio, y algunos hemos encontrado. Lloyd y Webb plantearon su hipótesis de forma también cuantitativa. No es una hipótesis genética, pero una hipótesis que se puede plasmar de forma cuantitativa, y está basada no en el efecto de la depresión endogámica, sino en la cantidad de polen que se transfiere legítima o ilegítimamente. Aquí tienen las condiciones para que el dimorfismo, o sea, la heterostilia, sea estable o no, en condiciones de que no haya limitación de polen, que podría ser el caso, o de que haya limitación de polen, es decir, que no haya suficiente polen disponible. Bueno, pues se entiende fácilmente. Básicamente esto es la transferencia, la cantidad relativa de transferencia de plantas de estilo largo a estilo corto, que debe ser superior a la transferencia entre plantas de la misma longitud de estilo, y lo equivalente para el morfo opuesto, ¿de acuerdo? El corto, el estilo corto. Lo he explicado en condiciones sin limitación de polen, pero es un poco más complicado, pero si hay limitación de polen, pues hay que tenerlo en cuenta también. Esto se puede someter a prueba contabilizando los granos de polen que llegan a una planta de un morfo dado proveniente del otro morfo, ¿de acuerdo? Es fácil, relativamente fácil, por lo menos teóricamente, de probar. Una cosa curiosa es que prácticamente no hay ninguna hipótesis biogeográfica y ecológica sobre la heterostilia. Y es raro, porque para que ocurran estas condiciones, y no lo he dicho antes, pero ya aparece en esta diapositiva, si necesitamos que la transferencia entre morfos sea muy precisa, de un morfo a otro, eso no se hace con el viento, por ejemplo, ¿no? Esto se puede hacer. Se hace con polinizadores animados, es decir, con animales. Y además animales que sean muy específicos. No me refiero a especificidad en cuanto a que sea una única especie. Me refiero a especificidad funcional. Es decir, que un determinado tipo de animal cuando entra en una flor, coloque el polen de un morfo de una manera muy precisa y de manera diferente a la del otro morfo, para que cuando visite una flor del otro morfo, coloque el polen en el estigma. ¿De acuerdo? Eso no lo puede hacer cualquier animal, ni cualquier morfología floral. Es decir, si hay una cierta especificidad funcional, y todos sabemos que hay tendencia en el tipo de polinizador que cambia con la ecología o con la biogeografía, choca un poco que no haya hipótesis sobre esto. La verdad, la razón es sencilla. Nadie se ha preguntado desde el punto hasta hace recientemente sobre esta hipótesis funcional de Lloyd y Webb. Prácticamente todo el mundo
asumía que era una expresión de una hipótesis genética basada en evitar el inbreeding, la depresión por cosanguínea, ¿no? Endogámica, la depresión endogámica. Y para eso hay toda la teoría y todos los modelos que quieran, ¿no? Bien, vamos a ver qué casos de estudio podemos ofrecer. Quizá el que nosotros conocemos mejor, porque llevamos más tiempo, ha habido varias tesis doctorales que se han dedicado en exclusiva a este género, que es un género muy aparente de flores, que es Narcissus. Narcissus es casi exclusivamente mediterráneo, es un género bastante diverso, de acuerdo a los estándares mediterráneos, puede llegar a tener de una manera conservadora, una estimación conservadora, un centenar de especies, no más, quizá algo menos, eso está en discusión todavía, porque no hay una filogenia absolutamente fiable que pueda, digamos, sentar las bases. Precisamente estamos en ello, que eso es importante, tener esa filogenia, como verán, pero bueno, es un género bastante diverso, que tiene una diversidad de morfologías florales, como ahí tienen una serie de diapositivas que reflejan un poco esa morfología, esa diversidad morfológica, que tiene también una diversidad de polinizadores, de sistemas de reproducción, de hábitat, etcétera. Se dan pues desde el monomorfismo, dimorfismo estilar, la distilia y la tristilia, con distintas condiciones de sistema de incompatibilidad. Es decir, básicamente todo lo necesario, y es a lo que voy, todo lo necesario para probar el modelo de Lloyd-Webb. Luego pusimos todo nuestro esfuerzo desde hace ya unos años en ello. Por descansar un poco la vista, aquí pueden ver no solo la diversidad de morfología, sino la diversidad de polinizadores. Hombre, estoy dando este seminario a colegas en México, muchos de ellos en ambientes tropicales, y no les voy a dar lecciones sobre diversidad de polinizadores. Hablo desde el Mediterráneo. Esto para un grupo de plantas mediterráneos bastante diverso. Nosotros no tenemos colibríes ni nada parecido, ni marsupiales polinizadores, por poner un ejemplo. Pero estas plantas tienen sílfidos, tienen abejas solitarias, abejas sociales, tienen lepidópteros diurnos, tienen lepidópteros crepusculares, a veces también algunos nocturnos, como aquí, etcétera. Es decir, hay una diversidad considerable de polinizadores. Bueno, pues para detectar los patrones, lo primero, esos patrones hay que detectarlos con conocimiento filogenético de las relaciones evolutivas entre las especies. Aquí tienen una filogenia preliminar, bastante preliminar, en la que se ha reconstruido los estados de polimorfismo que tienen presente en las distintas especies. Esto fue sujeto de tesis doctoral de una compañera vuestra de México, de hecho está de vuelta en México, que es Rocío Santos Gali, que está en el Instituto de Ecología de la UNAM, en el DF, y, perdón, y aquí aparecen las distintas condiciones, como verán es muy variable, y puedo decirles que el dimorfismo estilar, una condición que se suponía, no sé si recuerdan, ahora hace un rato que les expliqué los distintos modelos, se suponía que era inestable. Bueno, pues era inestable, pero fíjense la cantidad de especies que lo muestran. Puede ser inestable, pero para ser inestable es bastante frecuente. Y verán también que la distilia auténtica se caracteriza solo en una población, de momento, y la tristilia, en un caso muy sorprendente, que conocemos poco, mal, aparece en otra población, ¿de acuerdo? Bueno, subrayo eso y subrayo también que no conocemos la condición ancestral. Aquí no podemos decir a día de hoy, espero que pronto podamos hacerlo, pero a día de hoy todas las condiciones son no igualmente probables, pero no hay ninguna. Es decir, si Darwin tenía razón, en este caso debería ser monomorfismo con ercogamia de aproximación, y aquí no parece que sea tan frecuente, tan probable, perdón. Luego ahí, no, de momento no puedo decirle gran cosa. Pero sí puedo decirle sobre si la condición de polimorfismo, la polinización, el sistema de incompatibilidad y el tipo de polinizador están asociados o no, según predecía la teoría
de la hipótesis de Darwin primero y de Lloyd y Webb después. Para eso, básicamente en la misma filogenia anterior, pues lo que hicimos es recoger información sobre la condición de estas 4 variables, la forma floral, que podría ser indicador del tipo de polinizador, la condición de polimorfismo, lo que sea, la incompatibilidad, si hay un tipo u otro de incompatibilidad, básicamente separando si hay incompatibilidad o autocompatibilidad, y el tipo de polinizador. Esto costó bastante trabajo, entre otras cosas porque no nos confiábamos completamente en la morfología floral, que puede ser un indicador de polinizador o no. Eso hay mucha discusión. Probablemente en su curso habrán discutido ampliamente sobre eso, sobre los síndromes florales. Estoy seguro de que estando Silvana y Mauricio ahí detrás, han discutido ampliamente sobre esto. Pues podemos hablarlo después. No creíamos completamente en los síndromes y entonces pues fuimos al campo a obtener datos de polinizadores, que en este caso son realmente difíciles porque las plantas florecen en pleno invierno, en una época poco adecuada para observar polinizadores, y la tasa de visita es realmente baja. Era desesperante, era comparar ceros contra ceros. Estadísticamente es igual que comparar 100 contra 100, pero desesperante. Es decir, no sabíamos si había grandes diferencias hasta que empleamos muchísimas horas y pudimos obtener la información para los 4 estados. ¿De acuerdo? Con esa información pudimos someter a prueba en las posibles correlaciones entre cada 2 rasgos, correlaciones filogenéticas a lo largo de la filogenia, y aquí están los resultados. Bueno, les diré que hay una condición que virtualmente es imposible de encontrar. De hecho, aquí no hay ninguna fotografía, abajo no hay ninguna fotografía porque no hay ninguna especie que yo sepa que tenga esas 2 condiciones de polimorfismo sexual y tubo floral amplio. ¿De acuerdo? Las condiciones que sí existen son estas 3 restantes. Y de hecho, cuando uno establece las correlaciones, las probabilidades de transición, pues encuentra que si acaso aparece esto, enseguida desaparece hacia una de las 2 condiciones, la de la izquierda o la de la derecha. Es decir, si el tubo floral es ancho, casi seguro que la condición va a ser de monomorfismo estilar. Si el tubo floral es estrecho, es bastante posible que la condición sea de polimorfismo estilar. Digo bastante posible, pero no necesariamente, porque mientras que esto sí es bastante casi necesario, es muy normal, como estas 2 flechas señalan, las transiciones, una vez que tenemos el tubo floral largo y estrecho, como ven en la fotografía, hacia de nuevo un monomorfismo sexual, estilar, ¿de acuerdo? De manera que esto sí que es bastante inestable, ecológicamente inestable, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir. Bueno, ¿de qué manera se puede reflejar esto? Volveremos sobre lo anterior, en la parte microevolutiva de la charla, al final. Quédense con esa imagen que han tenido, que he explicado, y ahora vamos a seguir detectando patrones ecológicos y biogeográficos. Para eso desarrollamos un poco más la filogenia, que tiene la filogenia completa del género, no voy a entrar en detalles. Se sitúa muy bien, razonablemente bien, en un momento concreto, en 2 momentos concretos de la historia geológica del Mediterráneo, de manera que el género, los grandes grupos del género aparecen cuando una pequeña placa, a ver si acierto señalarla, no sé si ven el marcador ahí, lo que se llama la placa de Alborán, que hace 13 millones de años era muy pequeñita, pero que fue creciendo, tanto como para que la cuenca mediterránea de hace 13 millones de años se cerrara y hace 5 o 6 millones de años prácticamente desapareció por desecación el Mediterráneo, y eso provocó que muchos grupos radiaran, pudieran moverse ampliamente y radiaran. Encaja bastante bien con lo que ha ocurrido en otros grupos mediterráneos, por cierto, particularmente los que están en el oeste del Mediterráneo. Bien, esto es un análisis biogeográfico basado en un modelo de dispersión, extinción y cladogénesis, en el que se pueden observar o detectar la reconstrucción de áreas ancestrales, separando
las áreas que tectónicamente en esa época tenían unidades diferenciadas. Hablo del Oligoceno, de finales del Terciario, la segunda mitad del Terciario. Básicamente la península ibérica, el noroeste de África, lo que hoy es políticamente Marruecos, Argelia aproximadamente, y los que no tienen una distribución definida, sino que están por todo el Mediterráneo. Hay un patrón muy claro. Hay un grupo de plantas que está por todo el Mediterráneo con algunas migraciones al norte de África. Hay otro grupo de plantas que están fundamentalmente en la península ibérica, que es donde más diversidad hay, por cierto. Esto lo refleja claramente de este género. Y hay otro grupo de plantas que están tanto, o bien, mejor dicho, o bien en la península ibérica, en rojo, o en el norte de África. Este pequeño grupo, que es un grupo monofilético, la sección Apodanti del género, que puede tener, ahora veremos, unas 12 especies, calculamos, todavía no está cerrado el asunto, pues fue sujeto de estudio, o está siendo sujeto de estudio para nosotros. ¿Por qué? Primero porque tiene una biogeografía y una ecología muy variable. Han visto que puede estar tanto en la diapositiva anterior, tanto en la península ibérica como en el norte de África. La biogeografía es diferente. La ecología también. Por ejemplo, los hay de alta montaña, hay algunos, yo diría que la mitad aproximadamente son de alta montaña, algunos llegan a estar casi a 3.000 metros, 2.700, 2.800 metros, como esta población, en los montes del Alto Atlas, en Marruecos, que tienen polinizadores especialistas restringidos, normalmente de trompa larga, y que las especies son mayoritariamente dimórficas, estilares o incluso heterostilas, ¿de acuerdo? Por el contrario, las plantas de distribución muy amplia, justo este clado, también monofilético, que es el subgénero Hermione, pues tienen una ecología completamente diferente. No solo su distribución más amplia, sino que están en zonas bajas. Esta es una fotografía tomada en la isla de Cerdeña. La mayoría tienen polinizadores generalistas, normalmente dípteros, alguna abeja, pero sobre todo dípteros, sílfidos concretamente. Pueden ser dimórficas estilares, pero frecuentemente derivan hacia el monomorfismo y la ecología pues más diferente no puede ser. Pues en estos dos grupos nos hemos centrado, porque son muy contrastados, ¿de acuerdo? Bien, vamos a centrarnos en la sección Apodanti, que ofrece más oportunidades para la construcción del polimorfismo. Veremos que este grupo ofrece más oportunidades para la destrucción del polimorfismo. Destrucción evolutiva, hablo. Porque es un sistema dinámico. Bien, la sección, esto es una diapositiva ya un poco antigua, fue en parte sujeto de la tesis de Rocío Pérez Barrales, fue la primera tesis que dirigí sobre Narciso, y esto es un poco preliminar porque aquí aparecen 8 especies, pero yo creo que esta sección tiene ya por lo menos 4 más. Estamos en ello. En breve creo que podemos ofrecer resultados, pero estoy prácticamente convencido de que hay tanto en la península ibérica como en el norte de África unas cuantas especies más. Y todo apunta a que su gran variabilidad se refuerza, es decir, que sigue, o sea, que las 4 especies suponen distintas combinaciones de los rasgos que a nosotros nos interesan, de polinizadores, de sistemas de incompatibilidad en particular, de morfología, etc. Bien, sigamos. Bien, un zoom sobre la filogenia de la sección de Apodanti refleja que tenemos tanto dimorfismo estilar como heterostilia, como monomorfismo, ¿de acuerdo? Y que cuando tenemos heterostilia en negro, está siempre asociado a sistemas de polinización, tipos de polinizadores bastante eficaces y exclusivos por abejas solitarias de trompa larga, particularmente antóforas, en menor medida bombus, en menor medida, sobre todo antóforas, y abejas solitarias similares, como mejillas, por ejemplo. No podemos ofreceros una correlación genética porque no hay casos suficientes, solo hay 2 casos de heterostilia. Aquí parece que hay 3, pero realmente es el mismo, porque esto es un grupo monofilético de 3 especies íntimamente relacionadas, eso no son 3 casos independientes. Como seguro saben, esto es un caso y este es otro. Solo podré decirles con toda garantía de que son 2 casos independientes. De hecho, este caso es norteafricano
y este caso es ibérico. Son filogenéticas y biogeográficamente independientes, ¿de acuerdo? Hasta ahora no se han encontrado más casos, hasta ahora. Y además pasa algo que no está tampoco representado aquí, aunque conocemos ya bastantes especies. Algunas de las especies son autocompatibles, plenamente autocompatibles, independientemente de que tengan dimorfismo o no. Por ejemplo, este caso de aquí, Narcissus rupicola, presenta dimorfismo estilar y es plenamente autocompatible. Es decir, podría fecundarse una planta de estilo largo por estilo largo, que por cierto, y dada su genética, daría progenie de solo estilo largo, y sin embargo se mantiene el polimorfismo. Una cosa realmente sorprendente, realmente sorprendente. Seguimos. Bueno, pasemos a otro caso. Podría contarles más, pero no da tiempo. Vamos a pasar, prefiero hacer un barrido por los casos que conozco. Un caso completamente diferente, pasamos de las monocotiledóneas a las dicotiledóneas, bien diferente. Dentro de la familia Boraginaceae está en el género Litodora y en el género Glandora, que son íntimamente relacionados. No son el mismo género porque en medio se mete Litospermum, que vosotros en México tenéis abundantemente, por cierto. Y eso ha hecho que haya que separar. Todo esto antes se llamaba, hace 10 años, se llamaba Litodora, y los taxónomos tuvieron que separarlo en dos géneros por eso. Son géneros parafiléticos. Bien. No tiene tanta diversidad de morfología floral. Creemos que tampoco tiene tanta diversidad de polinizadores. Mayoritariamente son abejas solitarias también, de trompa larga, tan larga como esto que pueden ver aquí. Pero tiene condiciones muy contrastadas. Tanto condiciones estilares, hay monomorfismo sin ercogamia, monomorfismo con ercogamia, dimorfismo estilar, distilia, dimorfismo estilar relajado, lo hemos llamado así porque es una condición aparentemente derivada de la distilia, o sea, es tan lábil como que la distilia puede desaparecer hacia una condición de nuevo de dimorfismo estilar. Recordad que en el modelo de Lloyd y Webb la distilia era previa al dimorfismo estilar, pero el modelo es ecológico. Si las condiciones ecológicas desaparecen, se predice que debe haber una reversión hacia el dimorfismo estilar. Bueno, este caso de estudio probablemente es el mejor posible para estudiar la reversión desde la distilia al dimorfismo estilar. Vamos, yo estoy seguro que es el mejor, no conozco otro mejor. Y además la condición de compatibilidad del sistema de reproducción es también variable. Los hay plenamente autocompatibles, los hay incompatibles, pero morfocompatibles, igual que Narcissus, los hay incompatibles y también morfocompatibles, como dice la teoría general en los libros de texto sobre la heterostilia. Hay de todo un poco, siendo un género mucho menos diverso, unos 12 taxones aproximadamente, no hay más, hay mucha variabilidad. Y si observan las dos reconstrucciones, no me he molestado en poner el dato de correlación filogenética, pero no hay correlación filogenética alguna entre la condición estilar y el sistema de reproducción. No hay correlación. Bueno, quiero decir que no es significativa en absoluto. Lo cual es un fuerte apoyo para el modelo de Lloyd. Lo que no sabemos realmente es hasta qué punto los polinizadores lo están modelando, porque no tenemos variabilidad. No es bueno, creo que no es bueno para ver el efecto de los polinizadores. Sin embargo, genéticamente es un caso de estudio bastante interesante. Porque además sabemos, no les voy a mostrar resultados sobre ello, pero que, por ejemplo, la proporción de morfos en las poblaciones depende mucho de la reciprocidad. Mientras más recíprocos sean, y hay variabilidad sobre ello, mientras más recíprocos sean, más cerca está la proporción de ser 1 a 1, lo cual está indicando que la transferencia de polen es legítima, fundamentalmente legítima, lo que decía el modelo de Lloyd y Webb, independientemente de que sean compatibles o no. ¿De acuerdo? Luego, indirectamente nos está apoyando claramente el modelo de Lloyd y Webb. Bien, el último caso de estudio, que es el más reciente para nosotros, pero muy prometedor, es Linum. Linum es un caso bastante interesante, y es interesante por varios motivos. Primero, por la diversidad que tiene, una diversidad enorme, es una planta con una distribución muy amplia, prácticamente es cosmopolita,
En México hay también, no hay mucho, pero hay algunos. Tiene de 180, algunos autores llegan a 200, pero bueno, especies. Su diversidad, de nuevo, está centrada en el Mediterráneo. Tiene grupos heterostilos y grupos no heterostilos, ahora lo veremos. Y curiosamente, yo creo que es el único caso de planta de interés económico, de mucho interés económico, y que es heterostila. Yo creo que es la única. La otra que se me ocurre es el trigo sarraceno, no sé si en México se le dice así. En Europa se le llama, bueno, en España por lo menos, trigo sarraceno, Fagopirum esculentus. No sé si le suena. Que es, bueno, tiene interés económico, pero muy relativo. Ahora está un poco de moda, pero bueno, quizás sea la única, no se me ocurre ninguna otra. Yo creo que en el fondo la investigación sobre heterostilia permanece todavía un poco ahí en el limbo. Me refiero a la fuente de financiación y demás, porque no hay plantas con interés económico fuerte. Y cuando lo hay, veremos que lo que interesa es justo lo que no es heterostilo. Bien, el linum se domesticó, en fin, no hace tanto tiempo como el trigo o la cebada, pero casi. El registro más antiguo es de hace 7000 años. Y tanto para alimento, aceite, como para fibra. En una de las primeras, vamos, el lino se ha utilizado antes que el algodón. El algodón es el que ha, digamos, echado abajo económicamente al lino. Todavía hay quien puede usar lino, pero ya sabemos que es casi un artículo de moda, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Pero hasta hace 300 años el lino era pues digamos, la fibra más utilizada, fibra fina y fibra gruesa. También, porque industrialmente todavía se ponen suelos de linóleo, no sé si les suena, que valen bastante además. Y los artistas lo utilizan para hacer grabados, etcétera. Un pequeño repaso. Mucho más recientemente, algunas compañías intentan convertirlo en un superalimento gracias a los lignanos, que parece que tienen poder anticancerígeno, entre otras cosas. Es decir, hay dinero detrás. De hecho, el país del mundo que más lino cultiva es Canadá, y allí no es ni siquiera autóctono. Todo eso basado en casi una única especie, Linum usitatissimum, que significa precisamente en latín utilísimo, no es sorprendente, pero Linum usitatissimum no es heterostilo, es un hostilo autocompatible. Es más, es posible que lo sea por selección artificial, no lo sabemos realmente, porque la separación entre usitatissimum y su supuesto ancestro, esta que se llama Linum biemne, pues es muy dudosa. En ese grupo, en su grupo hay heterostilia, la hay, funcional, perfectamente, genéticamente fijada, pero no se sabe muy bien cómo a mí no me sorprendería que fuera un caso de selección mediada por el hombre, como tantos otros casos, ligada pues a la agricultura, al origen de la agricultura, como tantos otros casos. Bien, también aparece, vamos a lo que nos importa aquí, también aparece en el famoso libro de Darwin, concretamente uno de ellos, Linum grandiflorum, en el que hizo numerosos experimentos. Es una planta muy bonita, se usa en jardinería. Tiene una flor grande, roja, como ven ahí, y también realizó experimentos de cruzamiento para ver lo mismo que en Primula, solo que en este caso había compatibilidad entre morfos y la reciprocidad era muy pequeña. Y fue el primero que describió el dimorfismo estilar y además propuso que era una condición, digamos, transicional, desde el monomorfismo hacia la distilia. Realmente premonitorio. La distribución del lino decía que era prácticamente cosmopolita, excepto en las regiones muy frías o muy secas. Bueno, el trópico húmedo tampoco es muy frecuente, pues está por todo el mundo. Lo tienen en México, en Norteamérica, lo tienen en Sudamérica, lo tienen en Australia, lo tienen en África, pero sobre todo lo tienen en el paleártico, especialmente en el Mediterráneo, donde aparece la mayor diversidad de especies. De especies y de grupos taxonómicos. Esto es pura taxonomía, aquí no hay más que eso. Si realizamos, como hizo un estudiante mío hace unos años, la filogenia de Linum, que es razonablemente bien resuelta, la tenemos, ahora veremos otra incluso mejor resuelta, más robusta. Pues es un género que está ligado aparece en la segunda, aproximadamente a mediados del terciario, pero que su desarrollo es mucho más reciente. La mayor parte de la especiación ocurre los 10 últimos millones de años y en algunos casos incluso en el último periodo geológico, en el Pleistoceno, en los últimos 2,5 millones de años.
en algunos casos. Bien, cuando representamos las condiciones de polimorfismo, vemos la gran variabilidad que hay. No hace falta que se fijen en esta colorida diapositiva, sino en la gran cantidad, como decía, gran cantidad de condiciones que hay. Homostilia de diverso tipo, polimorfismo, de monomorfismo con ergogamia de aproximación, con una ergogamia particular que es en el plano horizontal, incluso con ergogamia recíproca, el estigma por debajo de las anteras, etcétera, ¿vale? Hay tanta variabilidad que nos volvemos locos. Es decir, además no solo eso, sino que en algunos de los casos hay que sacar una lupa para encontrarlos por aquí, ¿eh? Los colores estos que aparecen por aquí son las condiciones distintas que he mencionado hace un momento, y hay a lo mejor un caso o dos casos que para establecer correlaciones evolutivas es muy difícil. Entonces lo que hacemos es simplificarlo básicamente a dos condiciones: monomorfismo en azul oscuro y polimorfismo en amarillo. Sí, amarillo, más o menos. Esta diapositiva es de ayer, por cierto, literalmente de ayer, me llegó ayer. O sea, porque es de un colaborador nuestro que realizó estos análisis y bueno, lo aceptaron hace poco, pero es que está disponible ya, vamos, en breve. Esto corresponde a las pruebas de imprenta, literalmente de ayer, no exagero. Bien, podemos ver la gran cantidad o la gran movilidad evolutiva que tiene el polimorfismo en Linux. Vamos a seguir. La biogeografía de Linux es particularmente interesante. ¿Por qué? Pues porque al ser cosmopolita y tener una distribución tan variable en los distintos clados, pues ofrece muchas oportunidades. Aquí tienen una reconstrucción de áreas ancestrales, similar, con otro modelo, con otra metodología diferente a la que vieron hace unas diapositivas en Linux, en Narcissus, y verán que con respecto a un mapa del Oligoceno, que es cuando se producen los máximos cambios, dicho sea de paso, cuando ya estaba el océano Atlántico completamente abierto, casi tanto como ahora, poco menos, pues puedo decirles que aparece un área ancestral en el oeste del Paleártico, en el norte de África, en la cuenca mediterránea, en sentido muy amplio. Aparece heterostilia muy frecuente en esa zona. Las heterostilias, recuerden que son los casos en amarillo. Aquí hay multitud de casos amarillos y aquí también, ¿de acuerdo? No sé si lo ven. Después hay una migración hacia África, primero a la zona tropical y después, sobre todo, a la zona de Sudáfrica, de la región del Cabo, donde hay un centro secundario de diversidad, 14 especies, pequeño, pero es el segundo centro de diversidad en el mundo, donde mayoritariamente es monomórfico, pero aparecen dos casos de heterostilia, aquí y aquí, da igual los nombres de las especies ahora. De ahí hay un salto bien grande, dispersión a larga distancia en sentido estricto, a Norteamérica y de ahí a Sudamérica. Y todo lo que hay en América es monomórfico. No hemos descubierto de momento ni un caso de heterostilia en Linux. Es decir, el salto está ligado al el mantenimiento del monomorfismo. Todo aparenta a que el monomorfismo, y posiblemente, no lo sabemos, posiblemente la autocompatibilidad, siguiendo la famosa ley de Baker, no sé si recuerdan, de la colonización de nuevos territorios, en los que, digamos, se está promoviendo la independencia de polinizadores y, por tanto, la autopolinización, pues parece que se cumple bastante bien, ¿de acuerdo? Hay un salto independiente desde el Paleártico occidental hacia Australia en solo una especie, ¿de acuerdo? Y mucho más reciente. Bien. Bueno, deberían preguntarme sobre polinizadores y yo debería decirles que me gustaría saber más, es lo que les digo. Es decir, sabemos muy poco sobre polinizadores en Linux. Prácticamente lo poco que sabemos está restringido a la cuenca mediterránea. Bien es cierto que es donde más diversidad hay. Bueno, en Linux se han descubierto, esto no es anecdótico, pero os lo voy a mostrar como anecdótico. No es anecdótico porque es muy significativo funcionalmente. Hace unos años descubrimos
un caso especial de distilia, la distilia tridimensional, que significa en una sola especie, el Linus sufruticosum, o un pequeño conglomerado de especies del grupo de Linus sufruticosum, que significa que las plantas de estilo largo, estas que están aquí, tiene 5 estilos, el estilo está alto, mientras que la de estilo corto está bajo, pero además el estilo largo está en el interior de los verticilos florales, mientras que el estilo corto está en la parte exterior, y al contrario pasa justo con los estambres. Y además, si se fijan, los estambres están mirando hacia, son introrsos, están mirando hacia adentro en el estilo corto y están, perdón, hacia afuera en el estilo corto y mirando hacia adentro en el estilo largo. Y lo mismo pasa con los estigmas. Luego hay como 3 cambios morfológicos ligados al dimorfismo. Y esto es una planta que es autoincompatible, lo sabemos. Y eso no tiene sentido, salvo que sea para favorecer una eficacia en la transferencia de polen. Es decir, el polen de esta planta no puede polinizar a los estigmas de otra planta con el mismo morfo. Genéticamente sabemos que no puede ocurrir. Sin embargo, ocurre este cambio morfológico. ¿Qué otro sentido puede tener que no sea favorecer una transferencia eficaz de polen? Es decir, que no se desperdicien los gametos, que haya una eficacia en el uso de los gametos. Este tipo de polimorfismo está ligado casi exclusivamente a polinizadores como este que está aquí. Son distintas especies de bombílidos, del género Usia. Usia es exclusivamente mediterráneo y sus máximos centros de diversidad están en estas zonas que tengo marcadas en este mapa. Otras especies, esto es muy preliminar, porque el número de casos no da como para hacer una estimación de correlación evolutiva. Pero otros casos no polimórficos parecen estar asociados a otro tipo de polinizadores, como por ejemplo abejas. Esto es un megaquilido, por ejemplo, un megaquilido. ¿De acuerdo? Bien. Hay un caso que nos tiene preocupados, y es que hace poco se publicó, en Sudáfrica en concreto, un caso que podría parecer similar, no lo sabemos. Esto estaba publicado en una tesis doctoral de una chica que hizo y lo publicó en Sudáfrica hace unos años, no mucho, en el que ella indica que todo aparenta que el caso de estudio son varias especies de Oxalis. No sé si saben que Oxalis tiene su centro mundial de diversidad en Sudáfrica, en la región del Cabo, y parece tener un caso particular, quizás no tan preciso, no tan exacto, de heterostilia tridimensional. Hay discusión sobre esto, pero bueno, merece más un mejor estudio. El caso es que esta planta está en una zona donde este tipo de polinizadores, todavía más que en el Mediterráneo, es extremadamente frecuente. Es decir, los dípteros de trompa larga, incluso mucho más largas que esta. Bombílidos, nemestrínidos y otros. Hay un caso aquí de convergencia. Convergencia porque estamos hablando de un género de otra familia. Estamos hablando de un sitio donde hace unos minutos les he dicho que aparece heterostilia de forma independiente, el Linus, del Linus de la cuenca mediterránea. Todo da que pensar. Este interrogante que hay aquí debería tener un tamaño mucho más grande, evidentemente, pero da que pensar. Y vamos a procurar contestar algunas preguntas que surgen de aquí. No tanto en Oxalis, pero sí en los linos que hay, el par de linos que hay heterostilos en Sudáfrica, que son los únicos casos que conocemos fuera de la cuenca mediterránea. Todo esto, resumiendo un poco, da bastante que pensar, como decía, porque si uno pone nuestros casos de estudio en amarillo en el mapa y otros que están en la literatura, pues resulta que todos están a la misma latitud, hacia el hemisferio norte y hacia el hemisferio sur, y todos coinciden con climas actualmente mediterráneos. En algunos casos, mediterráneos antiguos, desde hace 15 o 20 millones de años, en otros casos más recientes, ¿no? Pero no sabemos realmente si aquí hay un patrón biogeográfico, en eso estamos, la verdad. Necesitamos saber qué ocurre en otros sitios, porque en el trópico hay mucha heterostilia, pero no sabemos si hay heterostilia convencional o si hay heterostilia anómala, de la misma manera que la que están viendo en este mapa. Esto es una cuestión puramente abierta. Bueno, la parte 2 será más breve, no se preocupen demasiado, porque además vamos a ver solo un caso de estudio. ¿Qué mecanismos pueden explicar esto?
pues básicamente lo que hay que hacer es buscar algún caso de estudio que ofrezca variación inter e intrapoblacional suficiente como para someter al menos a prueba algunas de las hipótesis que he planteado. Para eso tenemos un caso de estudio, de nuevo, en el género Narciso. Es Narcissus papiraceo, una planta muy bonita, muy abundante en nuestra región y que tiene unas condiciones idóneas. Es dimórfica estilar, estilo largo, estilo corto y los estambres a la misma altura, transición hacia la heterostilia, supuestamente. Es autoincompatible, pero morfocompatible. Las proporciones de morfos varían geográficamente y varían concomitantemente con los polinizadores, de manera que en la zona monomórfica predominan los sírfidos, insectos de trompa corta, y en la zona donde se mantiene el polimorfismo, los lepidópteros, también en parte abejas de trompa larga, que pueden alcanzar el estigma corto dentro del tubo. Los polinizadores, como le acabo de decir, son variables. Aquí tienen sírfidos, aquí tienen lepidópteros crepusculares, en este caso es diurno, pero también lo hay nocturnos y también diurnos. Pero los nocturnos son los más abundantes, de lejos. Esa proporción de morfos que variaba de una manera gradual, de manera bastante gradual, desde el monomorfismo hasta las poblaciones iguales, isopléticas, que se llaman, hacia una pérdida, aunque no completa, hacia el sur, de nuevo, no está correlacionada con la genética. Aquí tienen los dos principales grupos que se encontraron aplicando el programa Structure, que aparecen pues dos grandes grupos que no están para nada correlacionados espacialmente con la proporción de morfos, pero sí hay una correlación entre la proporción de morfos y el tipo de polinizador. Aquí tienen la proporción de morfos, aquí, y la proporción de polinizadores de trompa larga, y hay una correlación razonablemente buena, aunque el número de poblaciones examinadas admito que no es muy alto. Mecánicamente hicimos algunos experimentos para comprobar si en la zona donde el polinizador predominante es de trompa larga, estos son poblaciones experimentales fabricadas por nosotros, solo de estilo largo, solo de estilo corto y de ambas por igual, y todas funcionan razonablemente bien. Sin embargo, cuando nos vamos a una zona en la que predomina el polinizador de trompa corta, fíjense que cuando el morfo exclusivamente es corto, la fertilidad, el fitness femenino es muy bajo. ¿Por qué? Pues básicamente porque era cierto lo que predecíamos. Los polinizadores de trompa corta no pueden polinizar estas plantas virtualmente. O sea, todo apunta a que es un efecto mediado por polinizadores. Pero eso no es suficiente. Básicamente aquí lo que se está pidiendo es un trabajo de selección mediada por polinizadores, que es el siguiente paso, lo siguiente que hicimos. Bien, en este caso es selección mediada por polinizadores, pero los fenotipos que a nosotros nos interesan no son fenotipos continuos, sino fenotipos discretos, los dos morfos, lo cual en parte simplifica el problema, por lo menos desde el punto de vista morfológico. Tengo el morfo largo y el morfo corto, ¿vale? Pero queremos aproximarlo de una manera que no es frecuente, viendo tanto el fitness masculino como el femenino. Normalmente los estudios de selección fenotípica se hacen utilizando el fitness femenino porque es fácil. Todos sabemos quién es la madre, pero el padre ya sabemos. Es un dicho típico. Es difícil capturarlo, ¿no?, cuando quiere irse. Entonces no suele dejar rastro, salvo que uno se empeñe, ¿no?, y utilice técnicas de genética para ello. Normalmente se nos dice que en las plantas hermafroditas, como es todas estas que hemos visto aquí, que son plantas de flores hermafroditas, el fitness femenino y el fitness masculino están altamente correlacionados, lo cual en el fondo no deja de ser una excusa para no estudiar el fitness masculino. Pero bueno, tiene lógica pensar que las plantas que son mejores como madres también son mejores portando polen, es decir, como padres. Tiene cierta lógica. Y cuando eso no es así, pues normalmente es porque empieza a haber una especialización de género, una vía hacia la dioecia, que a veces ocurre en la heterostilia, por cierto. Si no representamos los dos colores aquí, pues vemos una no correlación, ¿verdad? La falta de correlación, que es lo que encontramos en Narciso, realmente.
Y eso básicamente es porque tenemos dos morfos claramente distintos, los dos son igualmente hermafroditas y funcionan igualmente bien como padres y como madres. Ahora, lo que nos interesa saber es si cuando un morfo actúa como padre lo hace con la madre contraria, del morfo contrario y viceversa, ¿vale? Un estudio típico de selección fenotípica mediada por polinizadores, pero con las dos funciones sexuales. Bien, el primer experimento, todavía no hay un experimento de ecología clásico, de cafetería, ofreciéndole en condiciones controladas a los polinizadores distintas flores vírgenes que no han sido polinizadas solo a polinizadores de trompa larga o solamente a polinizadores de trompa corta. Bien, y viendo si las condiciones se cumplen. En general, cuando hay polinizadores de trompa corta, la verdad es que funciona mucho peor. Funciona. ¿Cuándo funciona? En las transferencias de largo a largo, lógicamente. Lo que uno esperaría. Aquí funcionan todas razonablemente bien, menos las de corto a corto. ¿Y por qué funcionan más las de corto a corto? Estas de aquí. Básicamente porque no hay reciprocidad. Es decir, transferir polen desde una planta de estilo corto a otra de estilo corto es un problema, incluso aunque alcance la trompa del insecto. ¿Por qué? Pues porque no hay reciprocidad. Y no se coloca el polen en la zona adecuada de la trompa del insecto. Y esa es la razón de esta gran bajada. Esto es una primera aproximación. Realmente, al final, uno lo que tiene que hacer es buscar los marcadores apropiados y verlos si la progenie, con análisis de paternidad y de maternidad, la maternidad, como decía, es fácil, pues realmente se cumplen las expectativas. Una estudiante de doctorado, ahora mismo postdoc, en nuestro laboratorio, pues lo hizo con poblaciones experimentales. Lo hizo con poblaciones experimentales por una razón muy sencilla, porque si no son experimentales, encontrar a los padres es difícil, es bastante difícil. Si uno coloca estas poblaciones lejos de posibles donadores de polen, la situación cambia. De hecho, la mayoría de los estudios hechos de forma similar para otros casos de estudio en los que eso no se controla, pues encontramos a veces un 30 o un 40% de asignación de padres. Por lo que ahí hay una caja negra que realmente no sabemos. Nosotros llegamos a tener más del 90% de asignación gracias a eso. Y eso era realmente importante. Eso se repitió una serie de veces, hasta 12 veces. Vimos claramente que había una falta de correlación entre el fitness masculino y el fitness femenino, dos maneras de expresarlo, pero que vienen a decir lo mismo, como esperábamos, por cierto. Y posteriormente, todo esto lo hicimos con marcadores apropiados, utilizando madres en las que no pudiéramos confundirnos en la asignación de las semillas, es decir, genotípicamente marcadas, con microsatélites, y en todos los casos, en los 12 casos que me parece que tenemos, pues se cumplían algunas de las condiciones, al menos 2 de las condiciones, si se fijan aquí. En algunos casos incluso las 4 condiciones, independientemente de que hubiera limitación de polen o no, para que predominara el cruzamiento entre morfos y por tanto la estabilidad del polimorfismo. En esta diapositiva siguiente lo ven mejor. Aquí está. Todos los casos en verde implican que la transferencia de polen entre morfos, disasortative en inglés, difícil traducción, yo no conozco ninguna en español, predominan sobre la transferencia de polen entre plantas del mismo morfo. Luego, todo esto apunta a que mayoritariamente el dimorfismo estilar, sin reciprocidad, subrayo, sin reciprocidad y sin incompatibilidad entre morfos, dentro del morfo, donde la incompatibilidad es solo dentro de la planta, pero los morfos son compatibles, sin esas dos condiciones críticas se mantienen. Luego funciona bastante bien una vez que se adquiere simplemente el dimorfismo estilar. No hemos llegado a la heterostilia. Y básicamente hay muchas más cosas que contarles, muchas de ellas están en marcha, pero básicamente es lo que estamos viendo. Ahora, el último paso que estamos viendo, básicamente, hay casi todas las diapositivas que he planteado antes tienen cuestiones abiertas y casi todas espero que tengan respuesta, algunas respuestas al menos, en poco tiempo. Una de ellas, y la referente a la última cuestión, es no solo saber si el flujo de polen disasortative es predominante, sino si además depende de la reciprocidad.
como cuánto de separado estén los órganos sexuales entre morfos distintos. Es decir, estamos viendo si la diferencia ya precisa entre la planta A y la planta B de dos morfos distintos que varían en reciprocidad, porque no todas tienen la misma reciprocidad, implica que el fitness masculino es diferente, la probabilidad de transferencia de polen es diferente. Todo apunta a que sí. Si no, se lo preguntan a Violeta, que es la que ha hecho esto recientemente, y os lo explica, que no sé si andará por ahí. Y bueno, y me he pasado un poco, no sé exactamente a la hora que empezamos. Esto no lo he hecho yo todo, aquí hay mucha gente detrás, seguro que me olvido a alguien, ya de camino le pido disculpas, pero bueno, básicamente esto es lo que quería contarles, y ahora pues es momento de que me pregunten absolutamente lo que quieran. Pues muchas gracias por aguantar ahí tanto tiempo. No, muchísimas gracias, Juan. Y ahora pues vamos a dar oportunidad a las preguntas. A ver, creo que hay algunas en el chat, ¿no? No, ok, en el chat es un link. Bueno, jóvenes, adelante. Estoy a su disposición, Fue demasiado pesado, probablemente. No, claro que no. Muy interesante. Básicamente, quiero decir, yo sé que hay dos seminarios ahí, el de macro y el de microevolución, pero yo, a pesar de que es bastante tiempo, a mí, quiero decir, verá, el puente entre la macro y la microevolución, como tú bien sabes, bueno, ambos sabéis de sobra, no es tarea fácil. Nos jubilaremos varias veces y no se habrá resuelto. Es una cuestión grande en biología, porque estamos hablando de escalas distintas, tiempos distintos, ¿no? Pero yo creo que es bastante didáctico ofrecer casos de estudio en los que permita, a partir de la macroevolución, en algún caso concreto en el que ver si se confirma. Eso estadísticamente no prueba nada, porque yo si ahora estudio otro caso me puede salir lo contrario, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pues yo quisiera iniciar, Juan, tal vez ahora que los estudiantes comiencen a tener preguntas, pero previo a eso, aprovechar el momento, quisiera preguntarte acerca de la evidencia fósil de la heterostilia en los sistemas que tú estudias o en otros, y cómo se puede ligar esto al análisis filogenético que has planteado. Vale, te respondo a ti y después a Pacli Ortega, que acaba de escribir a través del chat. Bien, me parece magnífica la pregunta. Yo me lo he planteado varias veces. Te diré, la respuesta breve y corta, muy cortísima, es no tenemos todavía ningún fósil. Hay fósiles de flores, claro que los hay, pero no tenemos ningún fósil de ninguna planta heterostila, que sería fundamental. ¿Por qué? Pues para poder, digamos, una filogenia con una reconstrucción fenotípica de heterostilia, pues datarla con un fósil de determinada época. Y decir a ciencia cierta, la heterostilia, al menos en este grupo, tiene tal edad. Eso no te lo puedo decir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que hacemos tradicionalmente, mapear sobre una filogenia datada. Eso sí, aunque es una respuesta indirecta, algo que no es completamente... Es decir, tú no estás reconstruyendo la historia del rasgo fenotípico, sino de las especies que soportan ese rasgo fenotípico. Mientras tú no sepas cómo era el fenotipo de esa especie hace 20 millones de años, por ejemplo, la respuesta es altamente hipotética, ¿no? Con esa información, las filogenias que has visto están datadas, tanto la de Linum como la de Narciso están datadas, y los grupos heterostilos se van al terciario. Pero eso no es una respuesta, me estoy andando por las ramas, lo admito. No tengo por qué creérmela, ¿sabes? Porque yo lo que preferiría... Eso es a través de relojes moleculares. Sí. Entonces el grado de error puede ser alto también. Sí. Bueno, aparte, o sea, la filogenia puede tener las barras de error de la datación son las que son, dependiendo del método que use. Cada vez son más fiables. La filogenia de Linux es más poderosa, es más robusta que la de Narciso. De hecho, la de Narciso la estamos rehaciendo, con mejor muestreo y demás.
No hay muchos fósiles ni de Narcissus ni de Linus, algunos hay. Tiene el error que tienen todas las filogenias tratadas con relojes moleculares, que tú lo sabes, ¿no? Sí. Pero aún así, para mí el problema grave, para responderte fielmente a tu pregunta, es que no tenemos un fósil de una planta heterostila. Fíjate, hace poco se publicó, hay 2 o 3 casos de estudio de interacciones que están fosilizadas. Sabes que todas las reconstrucciones de polinizadores, de dispersores, son de este tipo que estamos hablando, pero hace unos años se publicó en Science una polinia de orquídea en una abeja en ámbar, ¿no? No sé dónde se encontró, en el trópico, ¿no? Tenía 20 y tantos millones de años. Bueno, pues ya sabemos que al menos la polinización de las orquídeas por abejas que se llevan las polinias tiene 20 y tantos millones de años. Algo parecido se puede decir de fósiles de heces, de mono creo que eran, que tenían semillas de higo, de ficus. Algo parecido se puede decir. Hace poco se descubrió algo parecido sobre polinización. No recuerdo en qué grupo. Pero hay 4 o 5 casos conocidos, no hay más. El día que encontremos un fósil de una flor heterostila, que puede ocurrir perfectamente, en muchos fósiles, pues algo te podré decir. Pero de momento, indirectamente. Y me decía Packley si la producción, el tipo de recompensa, buena pregunta también, porque podría implicar distintos polinizadores solo por eso. Vamos a ver, hay dos tipos de recompensa. Si te refieres a Narcissus, hay 2 tipos de recompensa, pero todos en la misma, no varía entre flores ni entre poblaciones ni nada por el estilo. Ofrecen néctar relativamente diluido, que pueden tomar los lepidópteros, relativamente diluido, además la planta es de invierno, con lo que no se concentra mucho. Yo lo he medido, recuerdo que puede ser un 20 y algo % como mucho de azúcar en néctar. Y después, bueno, eso es lo que toman las abejas de trompa larga y los lepidópteros, y después los sílfidos no pueden llegar a ese néctar y lo que toman es el polen de los verticilos superiores, de los 3 estambres superiores solamente. Pero eso, la planta ofrece lo mismo en todos los sitios. ¿Por qué hay distintos polinizadores? Es una cuestión probablemente relacionada con la fenología, porque todos esos polinizadores son frecuentes en el territorio, pero la época de floración no es exactamente igual. Mi sospecha, no he dicho nada de eso, la pregunta es realmente interesante, probablemente están relacionados con la fenología de la floración, que sí varía entre poblaciones. Vamos a ver, Ana Martín, bueno, Patli, yo no sé si quiere volver o si es suficiente eso. Esa respuesta pasamos, porque hay varias preguntas ahí. Vamos a ver. De nada. María Fernanda Martínez Velarde. ¿Existen casos donde se haya visto el paso de la heterostilia a la dioecia? Otra buena pregunta. Sí los hay. Tenéis algunos muy buenos ahí. Hay varios. Uno de los mejores, voy a repensarlo rápidamente, uno de los mejores grupos para estudiar eso es Erythroxylon. En Erythroxylon tenéis algo de heterostilia, bastante heterostilia y algo de dioecia. Esa es la manera correcta de decirlo. Y hasta donde sabemos, pero no hay una filogenia robusta de todo el género, la dioecia procede de la heterostilia cuando hay especialización de género en los morfos. Normalmente, pero no siempre, el morfo de estilo largo, que tiene los estambres abajo, actúa mejor como madre, y el morfo de estilo corto, que tiene los estambres arriba, actúa mejor como padre. Que, ojo, en los casos en los que hay especialización de género, que son minorías. La ruta desde la heterostilia a la dioecia existe, está descrita hace tiempo, pero es minoritaria. ¿Correlación con la forma biológica? Muy bien, también. No lo he dicho, pero sí lo hemos hecho en el caso del Linus. Hay una buena correlación. Las plantas de ciclo corto, anuales o en general de ciclo corto, herbáceas, son mayoritariamente monomórficas, mientras que las de ciclo largo, algunas incluso son leñosas, tienden a ser heterostilas. Esa es, que yo sepa, ahora mismo el único caso de estudio que hay en la literatura, que yo sepa. ¿Por qué? Pues porque no hay muchos casos que haya tanta variabilidad en las formas biológicas como para poder analizarlo. Pero esa pregunta me ha gustado particularmente. La respuesta mía es solo para Linus, Más allá no puedo decir.
Ana Martínez. Mi duda, ¿qué se sabe que muchos rasgos florales están sujetos a presiones selectivas impuestas por sus polinizadores? ¿La heterostilia sería el caso? ¿Podría ser llevado más como una estrategia para evitar la interferencia sexual? Pues justamente es nuestra hipótesis. Los casos que hemos mostrado apoyan justamente eso. Eso y otros de otros autores también, pero ¿qué tan dependientes de la frecuencia son los morfos en las poblaciones y a qué se debería? Pues se debe fundamentalmente a dos casos, en lo que nosotros sabemos. En el caso de Narciso, a los tipos de polinizadores. En el caso de Litodora, que no varían tanto los polinizadores, a la reciprocidad, hasta donde sabemos. Pero Litodora está un poquito abandonada, lamentablemente. Es una pena, pero porque polinizadores no cambian, pero no cambian aparentemente. No todas las abejas tienen las trompas igual de largas. Es una simplificación bastante somera, entonces habría que verlo un poco mejor. Pero sí puedo decir que si hay una mayor reciprocidad, o sea, si la precisión en la altura de estambre y estigma es mayor, la proporción de morfo es más igualitaria, de 1 a 1. Bien. No sé si se me ha pasado alguna pregunta. ¿Vosotros veis alguna más que se me haya olvidado? No, no veo ninguna más en el chat. ¿Alguien más tiene preguntas? Aprovechen ahora, jóvenes. Bueno, mientras tanto yo tengo una, Juan. Sí. Me quedé pensando en este asunto que dijiste pues, de la cuestión geográfica, ¿no? De Sí. estos patrones geográficos y pues de como la ausencia tal vez de conocimiento que tenemos de esos grupos heterofílicos que son predominantemente tropicales y de, qué sé yo, de los trópicos húmedos, así como las rubiáceas, ¿no? Y cosas así. ¿Cómo? Perdón. Como rubiáceas. Ah, rubiácea, sí. Uh-huh. Que Rubiácea, sí, se lleva el 70% de la heterostilia del mundo, sí. sí, Sí. pero ¿y será que, digamos, esas variaciones de, por ejemplo, qué sé yo, sí, las diferentes variantes que tú presentaste de tener distilia pero sin incompatibilidad y ese tipo de cosas, a lo mejor simplemente no hayan sido descritas porque son grupos tan grandes que pues no se han hecho los sistemas reproductivos y Claro, no se ha tal vez descrito toda esa variación? claro. No sé. Tienes toda la razón. Quiero decir, ese mapa, esa fotografía del mundo con los casos que yo conozco, eso ofrece solamente, o sea, da que pensar, pero no hay respuesta ni mucho menos. Y la primera crítica es justo la que tú has hecho, es decir, la falta de conocimiento. Hay muchos estudios de heterostilia en los trópicos, en América sobre todo, bastante, en rubiáceas sobre todo, lo cual no es raro porque, yo digo, el 70% de la heterostilia está concentrada en rubiáceas. Hombre, yo sé que morfológicamente varía mucho. Reproductivamente, desde el punto de vista de los sistemas de reproducción, creo que no tanto, ¿no? Hasta donde se sabe. Creo que lo normal es que sean incompatibles heteromórficos, ¿eh? Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Sabemos solo una pequeña cantidad de los casos posibles. Con lo cual, hombre, realmente es difícil saber hasta qué punto, decir, la heterostilia en el trópico funciona estupendamente y por tanto es la canónica, y la heterostilia fuera del trópico pues no funciona tan bien porque son ambientes muy perturbados históricamente, no desde el punto de vista humano, sino históricamente, ¿no? Climáticamente, si quieres, el Mediterráneo pues, es así. Y entonces pues los sistemas de polinización son mucho más variables, menos estables. Eso es fácil de decir, pero eso no es más que una pregunta. Es decir, me falta información pero estamos en ello, ¿eh? No creas. Lo que pasa es que, ya te digo, conseguir datos de morfología es relativamente frecuente, de polinizadores es mucho más difícil. Y de sistema de reproducción, Sí. en fin, ¿qué quieres que te diga que tú no sepas? O sea, pero sí, una buena pregunta. Mirándonos en el trópico, sino fuera del trópico, es decir, del Mediterráneo hacia arriba, sí que, no lo he dicho, pero sí que parece apoyar esa hipótesis. El mejor caso de estudio es Prímula. Hay solo dos casos de estudio con biogeografía potente y heterostilia. Uno es Prímula y el otro es el Linum de ayer. No exagero, es de ayer, literalmente. Y en el caso de Linum, que es escaso en las latitudes frías, bien al norte, no es lo mismo que Prímula. Prímula es muy frecuente en alta montaña,
en Himalaya, en los Alpes, en el Cáucaso. Entonces, hay muchas especies de prímula y también a alta latitud en Europa y en Asia particularmente, y ahí casi todas se convierten en autocompatibles y dejan de ser heterostilas. Eso está estudiado, ¿eh? Es decir, hacia abajo, hacia latitudes bajas, no te puedo responder, falta mucha información. Hacia latitudes altas, todo apunta a que lo que está planteando es cierto. Porque no hay dependencia, o sea, la dependencia de los polinizadores, pues claro, es crítica, ¿no? Y no los hay. Sí. No los hay, no son eficaces, no son especializados. Vamos a ver, tenemos aquí a Emiliano, ¿no? Ha llegado, sí. ¿Conoce casos de especies de árboles? No, María Fernanda primero. María Fernanda Martínez me pregunta sobre árboles heterostílicos. La mayoría de las especies heterostilas son árboles. No sé dónde estará, en Morelia o cerca de Morelia. Si buscas especies heterostilas, van a ser casi seguro árboles, o al menos arbustos grandes, de larga vida. Sí, porque la polinización especializada suele estar ligada a larga vida. Habría dicho sobre un narciso heterostílico de alta montaña, correcto. ¿Sabe si las poblaciones variaban en función de la diversidad de polinizadores? Pues es curioso, las dos únicas especies de narciso que son auténticamente heterostilas, una distila y la otra heterostila, las dos son de alta montaña. Las dos están en las cumbres de montaña. Eso es así. Y diversidad de polinizadores baja. La diversidad es a través de las poblaciones, pero en una sola población normalmente predomina un tipo de polinizador. Trompa larga, no hablo de diversidad de especies, que podría haber muchas abejas, pero todas funcionalmente equivalentes, o muchos sílfidos, pero todos funcionalmente equivalentes. Aún así, la diversidad de especies también es baja. Y si lo comparáis con la que vosotros soléis tener, muy baja. O sea, si hay diversidad es a través de las poblaciones, no dentro de las poblaciones. No puedo comparar la diversidad entre un sitio y otro. Finalmente, ¿cómo ocurre la dispersión de frutos y semillas en los narcisos? Son cápsulas que no tienen ningún sistema de dispersión particular, ni siquiera el viento. Sospecho que como florecen en la época y fructifican en la época más fría, pues se dispersan de manera autóctona, podemos llamarla así, muy cerca de la planta madre, y después la escorrentía las lleva más o menos lejos. Es un sistema extremadamente no generalista, vamos. No tienen un sistema de dispersión especializado a larga distancia. Se sospecha que las especies de zonas costeras, que era un grupo que os enseñé en una fotografía, pueden dispersar tanto semillas como bulbos por dispersión marina. Se sospecha, pero no hay ninguna prueba ni empírica ni genética de momento. Viven prácticamente en la orilla del mar, muchos de ellos. Y su distribución concuerda, pero no puedo decir más. Vale tanto para bulbos como para semillas. ¿Más cuestiones? Bueno. Pues un montón de preguntas, bastante más de las que me suelen hacer aquí. Yo tengo otra, Juan. El sistema de incompatibilidad que se ha planteado para Narciso, y creo que estos grupos en general, ¿no? Es un sistema de incompatibilidad tardía que estaría asociado a un sistema gametofítico, ¿no? En Narciso sí, en los otros no necesariamente. Ajá. Ahora, otra evidencia de que es independiente el sistema de incompatibilidad del polimorfismo en estos casos. En Narciso es como tú dices. Es tardío. Ajá. Es precigótico, cuidado, es precigótico, no es postcigótico, pero es de acción tardía en el sentido de que el tubo polínico penetra en el primordio. Eso. Pero entonces sí sería un sistema gametofítico. Sí. Ajá. Sí. Y entonces, dada esa situación, es decir, ¿se conoce la parte genética del sistema de incompatibilidad como tal? Es decir, los alelos S se han secuenciado, es decir, ¿qué se conoce al respecto? Pues muy poco, te digo lo que se conoce. Hay tres artículos en Primula vulgaris, por un equipo de Zurich y otro de Norwich, en Inglaterra, solo en Primula. El sistema, lo poco que se conoce es que en ese caso, que no tiene por qué ser extrapolable,
en ese caso, ahí vamos a ver, uno de los morfos es hemicigótico, ¿vale? Y parece, vamos, lo que no sea, todavía no se conoce es la arquitectura genética de manera que explique cómo se liga el polimorfismo morfológico con el polimorfismo, bueno, con el de incompatibilidad. ¿Cómo ocurre ese ligamiento, ¿no? Sí te puedo decir que sí se sabe que en ese caso, que es el único que se ha secuenciado y que tiene un poquito más de información, solo para esa especie, uno de los morfos, y creo que el de morfo corto, creo que recuerda que es. Pero bueno, yo te paso la referencia. Eso es el grupo de Jill Martin y el grupo de Lennart, uno en Alemania, Suiza y el otro en Inglaterra. Creo que el morfo corto es hemicigótico. Hablo de memoria, pero que es hemicigótico seguro. Y después, bueno, hay una chica con la que estamos colaborando, Tania Sloat, no he mencionado ahí porque todavía no hemos producido nada, pero bueno. En Linux tiene ya un proyecto bastante importante de la Unión Europea, una Starting Grant, no sé si te suena ese tipo de proyecto, que está en la Universidad de Estocolmo, precisamente para hacer eso en Linux. ¿Por qué? Porque en Linux, Primula es un caso de estudio malísimo, permíteme que te lo diga. Y ahora que no están mis colegas de Primula, pero porque no hay variabilidad, es decir, todo es heterostilo, y si no es heterostilo es autocompatible, monomórfico o homostilo, es decir, es algo que está estudiado desde hace no sé cuántísimo tiempo. La destrucción de la heterostilia es facilísima, siguiendo la ley de Baker, vaya, en Primula, pero la construcción no, ¿cómo? Porque no hay casos previos. Sin embargo, en Linux los tenemos todos. Y además incluso puedes hacer cruces experimentales. Las plantas algunas son anuales, heterostilas y anuales. Entonces, bueno, espero que en ese proyecto, ella es Tania Sloat. No sé si te suena. Sí. Bueno, pues espero que antes de que acabe el proyecto algo saque al respecto. Porque lo está haciendo con los linos, con algunos de los linos que he mencionado, de heterostilo. Y me imagino que la idea es relacionar esto con el componente biogeográfico también. Sí, ahí el problema es que necesitan información de muchas especies. Entonces, claro, para poder construir una biogeografía o una filogeografía, entonces el problema está en tener información de muchas poblaciones. Pero no te vas a evitar el problema de conseguir información de muchos ítems. Eso es obvio, ¿no? Y claro, hay tipos de información que se consiguen con facilidad, la morfología, como siempre, la polinización ya menos, el sistema de reproducción menos, y la genética, la genómica funcional, pues calcula, ¿no? De todas formas, yo creo que ella si consigue secuenciar, que espero que sí, el gen ese en Linux, eso una vez que, lo caro es encontrarlo, ¿no? Vamos, pero después, digamos, hacerlo en muchas especies, en muchas poblaciones es relativamente fácil. Entonces, si da ese primer paso, si ese primer paso lo consigue, yo creo que lo siguiente que plantea, que ya lo tenemos pensado, pues pensamos que se podría contestar. Está relacionado con la colonización, fundamentalmente, ¿no? Sí, uno esperaría ahí, ya creando hipótesis, que existiría pérdida de incompatibilidad, de autoincompatibilidad en relación a la colonización, ¿no? Totalmente. El Linux lo parece, ¿eh? El Linux lo tenemos hecho morfológicamente. No tenemos datos suficientes de sistema de reproducción. Conocemos de las 180 especies, ¿cuántos se pueden conocer? ¿7, 8, 10 tal vez? No es suficiente. Hacen falta más. Pero bueno, poco a poco. Pero estoy de acuerdo contigo. Esa es la hipótesis. Muy interesante, sí. Creo que hay otra pregunta. A ver. De Ana. Ana, ¿qué tanto puede establecer una efectividad por de la heterostilia de los narcisos ante la variabilidad ambiental? Imagino que... muy bien. Hombre, estás pensando yo pienso a una escala un poquito más local, porque los narcisos que podrían estar dispersados por corrientes marinas, como decía hace un rato, son casi todos es decir, son monomórficos, la mayoría. En Córcega no, Cerdeña, hay un pequeño núcleo, centro secundario, muy secundario, pero bueno, centro de diversidad, y ahí todas las especies son monomórficas. Entonces cuadra con lo que estaba diciendo Mauricio hace un momento, ¿no? Si están colonizadas por corrientes marinas,
pues es probable que, digamos, haya un filtro a la colonización por un morfo nada más. Pero yo, donde creo que tiene más recorrido la pregunta que hace Ana, es en los narcisos de montaña. Porque los narcisos de montaña, sobre todo, además, por lo que están sujetos a un gradiente altitudinal importante, o latitudinal también, que también los hay, pues cabe esperar que en la alta montaña haya una mayor variabilidad ambiental entre años, ¿no? Y entonces el tipo de polinizador no sea muy especializado en comparación con las zonas bajas, eso no lo sé. Eso queremos hacer, como ya tenemos vamos, sobre todo cuando tengamos una filogenia todavía mejor resuelta, hacer un modelado de nicho de las especies que ligue, por un lado, digamos, la ocupación del nicho climático que tienen y la variabilidad de ese nicho climático, no solo las medias de la precipitación o la temperatura, sino la variabilidad interanual y el tipo de polimorfismo y de polinizador que tiene. A ver si hay una correlación, por lo menos filogenética. Eso en el proyecto que tenemos actualmente está previsto. Una de las tesis que está en marcha está previsto, que es correlación entre nicho climático, polinizadores y polimorfismo, que es justo lo que está preguntando Ana. Creo, ¿no? Sí. Yo tenía una pregunta que iba por ahí, que tenía que ver con el gradiente altitudinal. ¿Cómo te conozco? Sí, sí. Sí. Dime. No, pues es que en lo que hemos estado trabajando, que llevamos, digamos, unos, ¿qué? 8 meses o 6, en un gradiente altitudinal, pero de alta montaña, como que nos hemos estado encontrando cosas que no esperábamos, ¿no? O sea, según nuestras hipótesis, pues en la parte alta, pues por tener esa variación tan grande diurna, inclusive, ¿no? De entre el día y la noche, durante el mismo día, que el clima varía tanto, y Sí. las condiciones extremas, pues íbamos a tener pues muchos menos polinizadores y sistemas más generalistas, y pues hemos encontrado que las moscas son súper abundantes. Todavía no tenemos así datos, ¿no? Muy, digamos, datos duros. Sí, tenemos, sí, digamos, no sabemos específicamente si tales plantas son solo polinizadas por esta mosca. Estamos identificando muchas de las especies, todo eso, ¿no? Pero parecería que estábamos un poquito equivocados en ese sentido, ¿no? Y de hecho pensábamos que una especie, un oxalis que hay heterofílico, que a lo mejor pues esas poblaciones de arriba ya iban a ser autocompatibles, no lo sabemos todavía, pero sí se queda uno pensando, ¿no? En que a lo mejor, digamos, esas predicciones que hacemos sobre los polinizadores, hasta que uno llega y lo hace, ya no tiene certeza. ¿Y qué han encontrado ustedes en lo que llevan de momento? Lo que pasa es que vuestra alta montaña, que es más alta que la nuestra, eso hay que decirlo, pero es tropical. La nuestra no. Entonces, nosotros tenemos una visión muy simplificada vamos, no es que tengamos una visión, es que es mucho más simple, eso por un lado. Por otro lado, las moscas sí es esperable que sean abundantes en alta montaña. Otra cosa es que haya una diversidad funcional de dípteros, porque los dípteros son de los grupos, de los insectos más diversos funcionalmente en las flores. Muchas abejas funcionan equivalentemente, no tanto, pero bueno, los lepidópteros también, pero por lo menos los dípteros que yo conozco, bueno, los dípteros son los que van a las flores trampa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y dípteros son también los que polinizan los linus, no tienen nada que ver unos con otros, los bombillidos Entonces, funcionalmente son realmente distintos. Y si la teoría dice, eso que yo estudiaba cuando estudiaba estas cosas, que los dípteros en general son más abundantes en alta montaña, pues a lo mejor es que no es solo los dípteros en general, sino determinadas familias, determinados grupos funcionales. Pero en cualquier caso, cuando uno estudia un caso de estudio, una montaña, un gradiente altitudinal, una zona geográfica, normalmente tiene que tener en cuenta la historia de ese sitio. Y a mí se me ocurre que lo principal que es que tú tienes es que tu gradiente altitudinal es tropical. Entonces, verás, tú puedes tener colibríes hasta cierta altura, ¿no? Supongo que los tienes, no sé hasta qué altura, pero bastante altos, ¿no? Yo no los puedo tener, ni bajos ni altos, porque no hay. Sí. Quiero decir, es una manera muy, muy burda de decirlo, ¿no? Pero hay un componente biogeográfico, que para responder a esas preguntas uno se tiene que salir
O sea, tiene que estudiar su sistema y otro sistema con una historia distinta, ¿no? Si la respuesta... Aquí hay colibríes a 4.000 metros. Claro, Sí. claro. Pues 4.000 yo no lo metros. tengo ni a 4 metros. ¿Por qué? Porque no hay, biogeográficamente, están prohibidos los colibríes en Eurasia, ¿no? Sí. O similares, ¿no? ¿Entiendes, no? Vamos, colibrí o cualquier otra ave, ¿eh? Hay aves polinizadoras pero distróficas, es decir, que se aprovechan del néctar y a veces polinizan, ¿no? Es decir, equivocadamente, ya no lo saben, pero bueno. Pero es interesante, lo que pasa es que la respuesta a ese tipo de preguntas necesita casos de estudio en condiciones diferentes, claro. Ujú, Pero por algún sitio hay que empezar, ¿no? Ujú. Evidentemente. Pero vamos, colibrí a 4.000 metros. Ya me gustará verlo. Ya vas a tener que venir a verlo. Sí, sí, a ver si nos dejan. En Sí. fin. Ay, muy bien. Bueno, Bueno, pues por los chicos parece que ya, ¿no? Que han parado de preguntar, no veo más. creo que ya no hay más Pues sí, ya preguntas. llevamos 40 minutos de preguntas, sí. Está bien. Eso es en venganza a mi larga charla, seguro. Porque No, he visto que he estado más de una hora. He empezado a las 7:10 y así. Vamos, más o menos. ya casi las Bueno, 9 de la noche en España, ¿no? Muchísimas gracias, súper nada. interesante. Eh, Encantadísimo. Y para mí no es tarde, ¿eh? Dicho sea de paso. No os preocupéis que no es tarde en absoluto. Nada. Bueno, bueno, pues nada, os saludo y, en fin, espero veros pronto. Y qué sé yo, que cuidaros mucho todos, vosotros y todos los estudiantes que han asistido, que he visto que han sido bastantes. En fin, Sí, sí, bueno, muchísimas gracias, Juan. mañana intento mandarte el enlace o el Perfecto, fichero, ¿vale? perfecto, súper. perfecto. Sí, Muy que bien. estés muy Bueno, bien. Un abrazo. venga, un abrazo. Hasta Gracias, luego, Juan. Adiós. gracias a todos por asistir Adiós, también, sí, adiós. gracias. Adiós. Sí, hasta luego, Juan, mil Adiós. gracias. Hasta luego a todos.